tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. A ver si soy capaz de conectar esto. Yo voy a dar una versión pues mucho más informal y espero que breve del tema de Smart City. Nosotros, la Fundación Metrópoli es una institución que nació en la Universidad de Pensilvania hace unos 20 años y nos dedicamos básicamente a planificar, a hacer planes urbanos y territoriales e intentar aprender a partir de ellos para poder seguir aplicándolos en el futuro y mejorándolos en las experiencias. Por lo tanto, lo que yo os voy a comentar son algunas experiencias, algunos elementos que nos han permitido ir comprendiendo en la medida en que es posible la ciudad, los territorios y cómo cambian. Desde luego, la ciudad es uno de los grandes protagonistas de la vida pública en estos momentos. Cada vez es más consciente de la importancia de la ciudad para todos los problemas sociales, económicos, ambientales y para las oportunidades que residen en ellas. Las ciudades son el lugar del problema y el lugar de la solución. Es el ámbito que está transformando más rápidamente el mundo, donde se están concentrando todos los procesos de cambio tecnológicos, los problemas técnicos, sociales, económicos. En Europa vivimos en una isla, vivimos relativamente aislados de lo que está suponiendo el proceso de urbanización a nivel mundial. Las megaciudades, los procesos de urbanización acelerada y masiva que se están dando en los países en vías de desarrollo, son algo que realmente en Europa escapa a nuestra imaginación. Ciudades como El Cairo, como Lagos, como Sao Paulo, como Manila, son de una escala y plantean los problemas y los retos del futuro a una escala desconocida hasta la fecha. Todos los problemas y todas las oportunidades que vamos a tener en los próximos años muy probablemente se planteen en las ciudades. Y digo muy probablemente porque el mundo está cambiando no solo muy deprisa, sino que cada vez más deprisa. Y cualquiera que tengamos ya unos años nos damos cuenta de ello. ¿Qué es una ciudad inteligente desde nuestra perspectiva? Ya los que vamos teniendo experiencia en estos temas hemos pasado por fases, hemos pasado por las ciudades de los planes estratégicos, hemos pasado por las ciudades de las agendas 21, hemos pasado por las ciudades sostenibles, ahora estamos en las ciudades inteligentes, en las Smart Cities. Nosotros lo que podemos intuir es que las ciudades inteligentes son las que son capaces de reinventarse de forma constante para dar respuesta a retos que siempre son distintos. Por lo tanto, cualquier estructura, cualquier planeamiento, cualquier reflexión que creamos que es la definitiva y la buena, en la realidad se va a encargar de cambiarnos nuestra perspectiva de forma inmediata, a muy corto plazo, cada vez más corto. Yo, la verdad es que me estremecía un poco al oír a nuestro amigo de Viena hablar de un plan a 40 años. Aunque suene un poco herético, pero yo os pido que a los que tenemos una edad, que hagáis el experimento mental de pensar en un plan hecho en el año 74, en 1974, y que nos hubiéramos atado a él hasta hoy. Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta de pensar dónde estaríamos si nos hubiéramos atado a un plan hecho en el año 74. No tiene nada que ver ni los retos, ni los problemas, ni las oportunidades, ni las condiciones de vida, ni las expectativas de los ciudadanos del año 74 con las del año 2014. Y no van a tener nada que ver con las del año 2020 o con las del año 2050. Hay territorios que han sabido, al menos en una etapa de su desarrollo histórico, reinventarse. Un caso que en España es paradigmático es el del País Vasco. Nosotros hemos estado durante casi 30 años trabajando en el País Vasco. Todos podemos recordar lo que era Bilbao en el momento de la reconversión industrial, un paisaje de caos social, de caos económico, de caos ambiental y de caos urbano. El País Vasco ha sabido reinventarse, ha pasado de una época de desarrollismo a otra de declive y a partir de ahí, a través de la innovación, del cambio de estructura económica, de la incorporación de nuevas infraestructuras, de conocimiento, de nuevas formas de gestión, ha sido capaz de plantear un nuevo futuro. Hoy el País Vasco
es la región de España con mejores indicadores socioeconómicos, con menor tasa de paro, con mayores tasas de éxito escolar, de educación, de bienestar social, de desarrollo económico. Y todo eso viene de la convicción de que lo que había ya no servía y que había que crearlo de nuevo. El País Vasco lleva ahora ya unos 3 años reinventándose de nuevo, no con la espectacularidad que lo hizo en los años 90 y en la primera década del siglo, sin Guggenheim, sin alhóndigas, sin reconversiones espectaculares, pero con un cambio mucho más profundo que le hace ser una de las regiones más importantes en I+D a nivel europeo en estos momentos, la región española y del sur de Europa con mayor producción de patentes por habitante de toda la zona de los países del sur de Europa, y por lo tanto es un territorio que es inteligente, es capaz de darse cuenta de cómo cambia el mundo y de ir reinventándose, de ir adaptándose a esa nueva realidad de forma permanente. No hay charlas sobre Smart City que no hable de Singapur. Y aquí estamos de nuevo. Singapur, como vamos a ver ahora, es una ciudad-estado que se ha reinventado de forma constante. Cuando llegó la independencia, Singapur era uno de los países más pobres del mundo. Su renta per cápita era de unos pocos cientos de dólares, su nivel de vida era similar al que podía tener Pakistán en ese momento, y de hecho, cuando llegó la independencia, Malasia no quiso admitirla como parte del país. Ellos querían unirse, ser parte de Malasia, que había sido un ámbito colonial único durante la época de la dominación inglesa, pero eran unos pobres chinos que no querían los malasios que estuvieran con ellos. Les echaron fuera y se tuvieron que montar su propio país de una forma más o menos apresurada. Cuando llegó la independencia, el único recurso que tenía, como tantos países pobres en ese momento Singapur, era una mano de obra muy barata, y de eso vivían, vender su mano de obra a procesos productivos muy poco intensivos en capital y en conocimiento, de tal forma que pudieran manejarse y generar una mínima actividad económica. Pero Singapur hizo una cosa, además de especializarse en esos procesos productivos de baja intensidad tecnológica, que es educar a su población. Educó a su población y al cabo de unos años esos procesos de baja intensidad tecnológica empezaron a dotarse de una cierta complejidad en la medida en que iban ya creando una industria que se basaba en una mano de obra cualificada, no en una mano de obra barata. Y esa fue la primera reinvención de Singapur, fundamentalmente en torno a la actividad portuaria. El puerto de Singapur, que hoy es el principal puerto del mundo, el mayor puerto de contenedores del mundo. No solo eso, la empresa pública de la gestión, la autoridad portuaria del puerto de Singapur, gestiona más de 100 puertos en todo el mundo. Es la mayor empresa portuaria de todo el mundo. Es el operador básico del comercio internacional, con puertos en América, en Europa, en África, en Asia, de tal forma que es ese proceso de adaptación y de reconversión constante de su economía lo que le ha permitido ir evolucionando. De ahí a una economía intensiva de capital, a otra intensiva en tecnología, a una verdadera economía del conocimiento, ya no basada en procesos manufactureros, en procesos de producción de bienes físicos, sino en producción de know-how, de conocimiento, de patentes, de innovación, para llegar a un proceso, a lo que es hoy Singapur, que es una ciudad en la producción intensiva de innovaciones en todos los campos de la actividad económica. Y eso es lo que les ha permitido pasar de ser uno de los países más pobres del mundo al país más rico del mundo en renta per cápita en un periodo de poco más de 50 años. Es esa reinvención constante, es el saber que el mundo cambia y que si no cambiamos con él es imposible que podamos dar respuesta a nuevos retos, seguir planteando opciones de mejora de la calidad de vida para los ciudadanos, opciones de empleo, opciones de calidad ambiental, opciones de respuesta a retos cambiantes. ¿Cuál es el objetivo de Singapur para los próximos años? Convertirse en un elemento que ya se ha mencionado esta tarde, que es un Living Lab. Singapur está organizando las cumbres de ciudades más importantes del mundo.
el año pasado la organizó en Bilbao, precisamente. Reúne más de 5.000 alcaldes de todo el mundo, gestores de ciudades, empresas, todo lo que se mueve en torno a la vida de la ciudad y a la gestión, al desarrollo de las ciudades, tiene lugar en esos enormes congresos que organiza Singapur en todo el mundo y en torno a los cuales se va creando una industria cada vez más importante. Seguramente, o al menos se plantea así, una de las actividades económicas con mayor potencial de crecimiento en los próximos años es todo el ámbito de las soluciones urbanas, todo lo que llevamos hablando toda la tarde, gestión energética, construcción sostenible, movilidad, sistemas inteligentes de gestión urbana, servicios urbanos, economía urbana. Todos estos elementos son un componente cada vez más importante en la actividad económica de los países. Y Singapur quiere ser el centro principal de esas actividades, de la localización, de la generación de innovaciones, del nivel superior de valor añadido para toda esa actividad económica, con la referencia de Living Lab y su enorme red, la enorme red de contactos urbanos que ha generado en torno a esos grandes congresos. Son dos territorios totalmente distintos, pero que nos muestran la diferencia entre aquellos territorios que son capaces de reinventarse y aquellos otros que se consideran a sí mismos inteligentes y viven en satisfacción en lo que han logrado y en lo que son capaces de hacer sin ser capaces de evolucionar. Por lo tanto, la experiencia lo que nos muestra es que hay territorios que pueden cambiar y que están muy ligados a elementos como la capacidad de innovación, la calidad del capital humano y, sobre todo, su formación y la capacidad de apertura, la capacidad de las estructuras institucionales para abrirse hacia el cambio, para ser capaces de evolucionar y no quedarse fijos en la autosatisfacción, sino en ser capaces de generar nuevas opciones adaptadas a nuevas realidades. Este es un ejemplo de cómo funcionan, cómo se organizan diferentes espacios urbanos. Arriba es un esquema de cómo funciona la estructura, o funcionaba la estructura económica de la ciudad de Cleveland. Cleveland era el gran centro de la industria pesada norteamericana, era el Bilbao, a gran escala, enorme escala, de la economía norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes acerías, la gran industria pesada tenía su lugar en ciudades como Cleveland, como Detroit, como Pittsburgh. Son ámbitos en los cuales la actividad económica, las relaciones sociales, las relaciones institucionales funcionaban mediante lo que se llama estructuras de mundos aislados. Cada uno de los elementos tenía un gran centro, una gran empresa, un gran centro institucional, un centro de poder, en torno al cual aparecían elementos satélites aislados unos de otros. Cuando aquello empieza a fallar, no hay relaciones que den sustento, que tengan capacidad de soportar la ruptura de cada uno de esos centros, de un número relativamente reducido de esos centros, y el total de la estructura urbana, de la estructura económica y de la estructura social se viene abajo. En la parte inferior de la imagen aparece Silicon Valley. Silicon Valley, nuestra imagen es de grandes conglomerados como Apple, como Google, como Sun Microsystems, pero en realidad se compone de una enorme cantidad de elementos de reducido tamaño, muy interconectados entre sí, de tal forma que la ruptura de unas relaciones, la ruptura de uno de esos nodos, no significa en absoluto la destrucción del sistema, sino una oportunidad para regenerarse, para volver a crecer a partir de un conjunto de elementos muy interrelacionados. En cierto modo, nosotros hacemos la analogía, y hay que tener en cuenta que es una analogía, nada es tan simple o tan complejo, pero tan explicable, entre la ciudad y los que podemos llamar los ecosistemas naturales. ¿Cómo funcionan los ecosistemas naturales? ¿Cuáles son los ecosistemas que tienen mayor capacidad de supervivencia? Pues aquellos que tienen mayor complejidad, mayor número de interrelaciones, los más ricos, los más diversos, los más interrelacionados, los que tienen mayor capacidad de hacer frente a cambios en su entorno, a cambios en el clima, a cambios en las condiciones del aire o del agua, a las condiciones en el suelo, los que son capaces de evolucionar. Cuando un ecosistema se enfrenta a cambios, lo que hace es evolucionar, deja de ser el mismo para, manteniendo algunas características esenciales, convertirse en una cosa distinta.
Eso mismo ocurre con las sociedades, con las ciudades, con los países, con las regiones. Manteniendo algunos elementos estructurales, hay que ser capaz de adaptarse a condiciones que siempre cambian. Existen algunos estudios que nos indican qué tipo de territorios, qué tipo de ciudades son capaces de dar mayor respuesta a esos cambios, mayor capacidad de adaptación. Cuanto más abierto, más interconectado, mayor capacidad de relación con el exterior y de crear relaciones internas es un territorio, mayor capacidad, mayor resiliencia, que es una palabra de moda, tiene ese espacio, ese sistema para sobrevivir, para dar respuesta a nuevas condiciones. Eso, en términos urbanos, los estudios que existen al respecto nos muestran que está muy ligado a elementos que se han mencionado esta tarde: la ciudad compacta frente a la ciudad difusa, la ciudad poco estructurada, la ciudad de sprawl, de baja densidad. Las ciudades policéntricas, las ciudades son cada vez realidades más complejas y el modelo de centro urbano, periferia, es cada vez más extraño y menos funcional en la mayor parte del mundo. Las ciudades conectadas, las ciudades muy interrelacionadas, son las que son capaces de dar respuesta a situaciones cambiantes. Eso, en la realidad de los territorios, se está manifestando de muchas maneras. Por una parte, están cambiando las escalas en las que funcionan las ciudades y los territorios. Elementos, por ejemplo, esta imagen nos muestra todos los ámbitos que están o que van a estar cuando se complete teóricamente, esta imagen ya tiene 6 años, las redes de alta velocidad previstas por la Unión Europea. El verde muestra los ámbitos que están situados a menos de 2 horas de una estación de alta velocidad. Elementos como la alta velocidad son elementos que ámbitos de sistemas urbanos, policéntricos, de ciudades medias muy próximas unas a otras, como son los europeos, están cambiando por completo la realidad de la forma en que funcionan los territorios. En áreas menos densas, como es Madrid y su entorno, no se aprecia con toda su fuerza, pero en ámbitos muy densos, como es el centro de Europa, el área de donde confluyen Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, el oeste de Alemania, está cambiando por completo la forma en que funcionan las ciudades, y sistemas de ciudades medias, en torno a los 300.000, los 500.000 habitantes, están empezando a comportarse como grandes conglomerados de varios millones de personas que funcionan integradamente, y eso se refleja en la capacidad de los grandes sistemas de infraestructuras, en las conexiones aéreas, en los servicios avanzados, en la localización de grandes empresas, en el tejido económico y en el tipo de demandas que realizan las empresas y las instituciones para su desarrollo. Eso está cambiando muy rápidamente en todo el mundo. En Estados Unidos están apareciendo macroespacios, pues, como el de la costa este, que integra prácticamente desde Washington hasta Boston, Filadelfia, Nueva York, Baltimore, con cerca de 80 millones de personas que funcionan cada vez más como un espacio integrado, lo que ocurre en la gran región de la costa de California, en el Triángulo de Texas, en el noroeste, en torno al área de Seattle-Vancouver. Es decir, incluso en países en vías de desarrollo, como México, están apareciendo estructuras articuladas por sistemas ferroviarios, sistemas viarios, en torno a una megalópolis que corresponde a esta escala que para los europeos supera lo imaginable, como es la megalópolis del Valle de México. Están apareciendo nuevas estructuras que integran ya ciudades del entorno, como Querétaro, como Guanajuato, León, Guadalajara, incluso San Luis de Potosí. Están apareciendo una estructura de cerca de 80 millones de habitantes, muy policéntrica, mucho menos definida que lo que puede ser el área metropolitana central de México, pero que da lugar a una diversidad de actividades económicas. Por ejemplo, este eje central que vemos aquí es el eje del Valle de Guanajuato, que es donde se está concentrando cada vez más toda la industria automovilística, que se ha deslocalizado de Estados Unidos y de gran parte de Japón, y se está localizando ahora allí,
creando un ámbito que no tendría cabida en el área metropolitana central de México por los costes de congestión, por la falta de espacio físico para localizar grandes plantas industriales y, por lo tanto, la metrópoli se reinventa en otros lugares. Ocurre también en el área de Malasia, Singapur, en el área de los estrechos de Malaca, donde el tren de alta velocidad está convirtiendo territorios que históricamente habían estado aislados unos de otros en un continuo urbano y, por lo tanto, en unas economías de escala totalmente distintas, perfectamente orientadas a captar inversiones y a tener un protagonismo mucho mayor en esa nueva escala global que se está dibujando de una forma acelerada en el oriente de Asia. El propio País Vasco ya no es un ámbito limitado a las 3 capitales vascas y sus territorios intermedios, sino que incorpora ya Cantabria, incorpora Logroño, incorpora Navarra, incorpora grandes áreas del sur de Francia. Fijaros cómo la urbanización ha generado prácticamente un continuo urbano desde Santander hasta Dax y Biarritz, de tal forma que ese espacio es muy diverso, hay áreas centrales muy densas, como puede ser Bilbao, la margen izquierda, San Sebastián, hay ámbitos muy rurales, como puede ser el Valle del Deva o la costa de Guipúzcoa, y otros ámbitos intermedios formados por una serie de ciudades medias que han ido creciendo a lo largo de los fondos de los valles con una buena infraestructura de comunicaciones y, por lo tanto, aparecen estos nuevos espacios que denominamos ciudades-región, mucho más complejos, mucho más ricos, más diversos, que admiten unas formas de vida mucho más variadas y unos elementos de actividad económica también mucho más adaptables y mucho más diversos. El concepto de Smart, como os decía, es la moda, ahora todo es Smart. Si cualquiera se pone a buscar Smart, hay Smart de todo tipo de cosas. La moda pasará, pero el concepto no. El concepto es un concepto que siempre hemos tenido ahí, la necesidad de que nuestras acciones desde las instituciones y desde la reflexión técnica sean capaces de dar respuesta a unos problemas que muchas veces se presentan con urgencia y que al cabo de muy poco tiempo son sustituidos por otros. Eso está llevando a que la propia ciudad cambie. Esto es Bilbao, los centros históricos están cambiando, las ciudades dinámicas que están sabiendo dar respuesta a esos nuevos retos están reinventando los centros históricos. Esto es La Coruña, esto es Guadalajara, México. Son áreas, por ejemplo, un resultado muy interesante que se está produciendo en los últimos 10 años. Hace 15, 20 años estábamos construyendo centros tecnológicos en las periferias de las ciudades. Pensábamos que hacer edificios inteligentes, de vidrio, de cristal, cibernéticos, muy modernos en las periferias era lo que buscaban las empresas tecnológicas. Hoy las empresas tecnológicas, las empresas de vanguardia, los centros de conocimiento buscan centros históricos, espacios de identidad, áreas donde se pueda generar contacto interpersonal, donde haya diversidad de opciones de vida, de trabajo, de ocio, en un entorno humano y de calidad. Incluso Singapur, su parque tecnológico más moderno se llama One North, porque está situado a 1 grado norte del Ecuador. El Ecuador pasa prácticamente por el centro de la ciudad. Ese nuevo parque tecnológico se ha diseñado tomando como referencia los centros históricos europeos, con calles estrechas, en curva, pocas alturas, de tal forma que se reproduzca lo que ahora se considera que es un entorno atractivo para la economía del conocimiento, para la generación de innovaciones. Se está reciclando el territorio. Esto es la cuenca del Ruhr en Alemania, en lo que fue el corazón industrial de Europa. Hoy es un espacio donde los antiguos establecimientos industriales son espacios universitarios, centros de oficinas, áreas de ocio, centros comerciales, manteniendo el soporte físico y cambiando su carácter y su forma de uso. Bilbao de nuevo, Bilbao en la etapa anterior transformó el centro, ahora está transformando los barrios, se ha dado cuenta de que no puede tener una ciudad innovadora, sostenible y con cohesión social si se limita a unas pocas áreas selectas, orientadas hacia el turista o hacia el inversor exterior. Necesita trabajar los barrios donde vive la gente y esa es la gran apuesta de Bilbao durante los últimos años. Lo que llaman los corazones de barrio, el trabajar para reinventar los barrios, convertirlos en espacios no solamente de residencia, sino de vida, de trabajo, de aprendizaje, de ocio, de familias y de atracción de inversiones. Las grandes empresas están
apostando por las ciudades, empresas que se dedicaban hace unos años a las locomotoras, a los coches, a las computadoras, ahora están trabajando y orientando su actividad cada vez más hacia las ciudades. En parte porque es un mercado cada vez más importante, no solamente en los países ricos, sino sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y en parte también porque desde las instituciones, y especialmente desde las instituciones europeas, se está haciendo un énfasis muy importante en ello. Yo ahí veo un peligro. Cuando hablamos de Smart City en Europa, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de economía del conocimiento. Smart City en Europa es 0 emisiones de carbono. Y eso es el programa marco europeo hasta el año 2019. Exclusivamente va a dar dinero para Smart Cities, para los programas que vayan vinculados a estrategias de mejora ambiental y lucha contra el cambio climático. Es una buena opción, pero es peligroso que sea la única opción, porque eso va a hacer que muchos recursos, muchos proyectos, muchas actividades empresariales e institucionales se centren solamente en aquellos elementos y de la forma en que pueden hacerse para conseguir recursos europeos. Y vamos a cerrar nuestro campo demasiado durante un periodo probablemente demasiado largo. No sé si eso va a ser bueno al cabo de los años. Pero hay ciudades europeas como Malmö, Copenhague, la gran área metropolitana del norte de Europa, que en torno a estos elementos de sostenibilidad ambiental ya ha generado una importante actividad empresarial y económica y es uno de los elementos de vanguardia de su desarrollo económico y que les ha permitido sortear la crisis de una forma particularmente eficaz. Portland en Estados Unidos, con una realidad institucional completamente distinta, desde hace muchas décadas ya es un referente internacional en políticas de cambio urbano con la perspectiva de la sostenibilidad. Portland estableció un perímetro para el crecimiento urbano más allá del cual la ciudad no podía crecer. Estableció un sistema innovador de transporte colectivo y de implantación de la bicicleta como forma generalizada de moverse por la ciudad. Es cierto que Portland ha funcionado muy bien y además ha sido una de las ciudades que ha crecido, pese a lo que podría pensarse, económicamente más en Estados Unidos. Una de las ciudades más ricas de todos Estados Unidos y más importantes en la atracción de economía basada en intensidad de conocimiento. Pero también es cierto que Portland ha logrado todo esto exportando sus externalidades a los condados vecinos. Todo lo que no se ha crecido en Portland se ha crecido en los condados de alrededor. Todos los impactos, todas las deseconomías que no se han localizado en Portland se han localizado en el entorno de la ciudad. Por lo tanto, es un éxito relativo que desde la perspectiva territorial tiene muchos matices. Y tampoco se puede hablar de Smart City sin hablar de tecnología. Yo solamente quería dar algunas pinceladas. Realmente, al menos nos pasa a nosotros y no lo hemos logrado tampoco, estamos en alianza con algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, trabajando ahora en varios países, en planes reales, de ciudades reales, que se desarrollan en este momento. Pues nosotros, por mucho que nos lo han explicado, y lo digo en voz baja, todavía no sabemos cuál es la relación entre la capa digital, como se dice ahora, y la capa física. Vemos que hay una serie de innovaciones tecnológicas fantásticas que hacen que lo que hacíamos antes ahora se haga con una eficacia infinitamente mayor, con una velocidad, con una posibilidad de anticiparse a problemas espectacular. Pero la realidad física de la ciudad todavía no ha cambiado, no sabemos si va a cambiar o no. Lo cierto es que la fábrica de la ciudad cambia muy lentamente. Aquí estamos utilizando una ciudad del siglo XVI, Madrid, las ciudades europeas utilizan, la ciudad que utilizamos en gran parte es una ciudad del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del siglo XX, y la utilizamos con toda facilidad en nuestra realidad del siglo XXI. Por lo tanto, el que la ciudad vaya a cambiar no lo sabemos, pero sí hay algunas cosas que quería comentar. Esto es lo que está pasando con el comercio detallista, con el comercio minorista en Estados Unidos a la salida de la crisis. Estados Unidos lleva ya algún tiempo creciendo y algunos años en los que el consumo se ha recuperado. Pero eso está significando el cierre de tiendas. El comercio, como se ha comentado, es un componente importante de la ciudad que conocemos hasta ahora. No sabemos si lo seguirá siendo en la ciudad que viene.
Pero el hecho es que el comercio minorista está cerrando, incluso las grandes cadenas de comercio minorista no son capaces de mantener sus tiendas físicas. Todo el crecimiento, prácticamente todo el crecimiento del consumo que se ha producido a la salida de la crisis en Estados Unidos es un crecimiento vinculado al comercio digital. No es un crecimiento vinculado al comercio físico de las tiendas que se localizan en las ciudades o en los centros comerciales. Esto es el porcentaje de comercio digital de Amazon y del resto de los operadores tradicionales de economía física que están intentando entrar en el comercio digital. Y esto es ya unas cifras de mediados del año 2013, antes que Amazon decidiera entrar en serio en ámbitos como el textil, como la moda, como los coches, como todo. Amazon va a ser un proveedor universal y junto a Amazon aparecerán otros. Van a aparecer otros y eso va a cambiar, sin duda, no sabemos cómo, ni si será bueno o malo, pero es un hecho que está ahí y que empieza a plantearnos, al fin y al cabo, cuánto tiempo lleva esta fantástica revolución digital. Pues nos parece que lleva con nosotros toda la vida, pero si hacemos el esfuerzo de recordarnos a nosotros mismos, hace 10 años no teníamos teléfono móvil y hace 15 años no soñábamos con Internet. Todo esto está pasando muy deprisa y a lo mejor ahora es cuando estamos empezando a percibir algunos cambios en la realidad física, en la realidad cotidiana de las ciudades. Otros elementos. Uber, la aplicación de taxis que ha estado en boca de todos en las últimas semanas. Esto es cómo funciona Uber en Nueva York. Uber está expulsando prácticamente a todos los taxistas tradicionales en ciudades de Estados Unidos. Manhattan es ya el principal elemento de transporte frente al taxi tradicional en lo que es. Pero no solo eso es un problema, una mala noticia para los taxistas, evidentemente, pero a lo mejor no es una mala noticia para la ciudad en la medida en que los estudios están indicando que reduce de forma significativa el uso del vehículo privado en muchos desplazamientos que antes se hacían utilizando el vehículo. A lo mejor es un camino para lograr la mejora en la movilidad. Las ciudades han gastado enormes cantidades de dinero en estudios, en planes, en intentos de mejorar su funcionamiento de movilidad y el uso del transporte colectivo. Es enormemente difícil, incluso con los servicios de mayor calidad y con mayor vinculación a la estructura urbana. Se ha mencionado antes, no hay transporte colectivo si no hay relación con la densidad y con las funciones de la ciudad, pero independientemente de eso, superar una serie de umbrales en el uso del transporte colectivo se ha demostrado prácticamente imposible en la mayoría de las ciudades, sobre todo en las ciudades medias. En cambio, este es un elemento espontáneo, incontrolado, pero que parece que está empezando a incidir verdaderamente en el uso del vehículo. Otra aplicación espontánea que ha surgido y se ha desarrollado de forma inesperada, sin ninguna planificación. Airbnb, que es la aplicación que nos permite conseguir una habitación, un apartamento en cualquier ciudad del mundo mediante intercambio, mediante conexión con el propietario que nos deja una cama, una habitación, su apartamento durante unos días cuando llegamos a una nueva ciudad. Tenemos ahí las manzanas en Manhattan y en el área de Nueva York que estaban afiliadas a esta aplicación en el año 2000 y las que lo están en el año 2012. Prácticamente todo Manhattan tiene intensidad, del blanco al morado intenso, muestra el número de apartamentos por manzana que están afiliados a la aplicación. Bueno, esto significa para los hoteles de Nueva York la noticia de que el mercado ha cambiado radicalmente y que o son conscientes de lo que está pasando en su ciudad o su negocio va a durar muy poco. Por lo tanto, la estructura de la forma en que funciona los visitantes, el turismo, que es fundamental. Nueva York, pese a toda su concentración financiera, económica, etcétera, su principal fuente de ingresos sigue siendo el turismo. Todo eso va a cambiar y va a cambiar sin duda la forma en que la ciudad funciona y la forma en que la economía de la ciudad se desarrolla. Twitter, todos los
Esto hace referencia a lo que nos comentaba Juan, la forma en que vemos el territorio y el mundo también va a cambiar y, por lo tanto, la forma en que vamos a hacerlo. Cómo se conecta la gente, dónde está, qué hace. A mí me ha parecido apasionante lo que ha contado Juan. Podemos leer la ciudad, pero lo que creo que ahora mismo nos falta es entender el lenguaje en el que nos está hablando la ciudad. Tenemos todas esas visualizaciones, pero todavía no tenemos el marco conceptual, la reflexión, los estudios, el conocimiento, la experiencia que nos permita saber qué nos está diciendo la ciudad. Estos son cosas que vemos, nos parecen fascinantes, pero todavía, al menos nosotros, no sabemos muy bien qué quieren decir la mayoría de las veces. Otros elementos. Los coches sin conductor, que están a la vuelta de la esquina. Hay muchos que dicen que va a suponer el abandono del vehículo privado, ya no va a tener sentido, va a plantear una nueva opción de movilidad. Y otros que dicen que va a ser el enorme cambio, el abandono definitivo del transporte colectivo para pasar a estos sistemas de transporte. No lo sabemos, pero están ahí y van a aparecer en muy poco tiempo. Volvemos a los nórdicos. Kutsuplus. Kutsuplus es un sistema de transporte público a la demanda que se está implantando ya en Helsinki. Es en el ámbito del centro de Helsinki, lo que sería el equivalente al interior de la M30 en Madrid. Es decir, un área relativamente amplia e importante en el centro de Helsinki. Es una aplicación en la cual, mediante el teléfono móvil, tú pides el autobús y el autobús es un autobús a la demanda. No es un autobús que tenga una línea fija y predeterminada, sino que en función del algoritmo que va interpretando quién lo pide para ir desde dónde a dónde, el autobús va adaptándose a esos recorridos, de tal forma que es prácticamente, y así se espera, un sustituto óptimo del vehículo privado. Si hay alguna ciudad que ha demostrado hasta ahora que sabe hacer las cosas, sin duda es Helsinki, y entonces es un elemento que hay que seguir muy de cerca cómo funciona en los próximos meses y en los próximos años. Pero son solamente algunos ejemplos de cómo estamos en el umbral de algo nuevo que todavía no entendemos ni sabemos qué va a ser y que probablemente va a ser algo totalmente inesperado. Aunque suena butad, a mí me gusta una frase que dice que el principal urbanista del siglo XX fue el señor Henry Ford. Henry Ford no quería ser urbanista y le importaba enrarmecer las ciudades. Quería hacer coches baratos y venderlos en grandes cantidades. Pero eso, que no tenía en principio nada que ver con el urbanismo, con planificar las ciudades, definió cómo fue la ciudad del siglo XX. Definió cómo fue nuestra vida en el siglo XX. Y probablemente con todas estas aplicaciones y otras cosas que van a aparecer y que ahora no nos imaginamos, ocurrirá algo similar. Empezarán a utilizarse de formas que ahora no somos capaces de prever, por personas que tienen objetivos muy distintos de los que se planteaban inicialmente para esos sistemas, para esos aparatos. Y ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Nuestra capacidad para ser conscientes de lo que pasa y darle respuesta en cada momento determinará nuestras oportunidades y nuestra inteligencia. Gracias.